Saludos, hermanos y amigos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión humana, invada tu corazón, que invada tu alma en este momento. Que seas bendecido por el Dios Todopoderoso. Que tu casa sea bendecida por Él. Que allí donde te encuentras, ya sea en una cama de hospital o en una cama en tu habitación, quizás aquejado de alguna enfermedad, el poder de Dios esté contigo ahora. Que el Espíritu Santo esté contigo ahora. Que el don de sanidad del Espíritu fluya sobre ti ahora. Que Dios te dé su paz. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora difícil que vive la humanidad. Que Dios te guarde, que el Señor te acompañe. Y que si has tenido alguna pérdida, si has perdido algún ser querido, que el Espíritu de Dios te dé consuelo. Que sepas que lo que has perdido puedes ganarlo en Dios. Porque en Dios nada se pierde. Solo tienes que seguir la ruta de Dios y encontrarás en Dios lo que has perdido. Así es que en esta hora, tu pastor amigo Tomás Rodríguez quiere compartir contigo esta palabra de bendición. Una palabra que Dios va a usar con su Santo Espíritu para llenarte de su extraordinaria presencia y darte las herramientas para hacer lo correcto a partir de ahora, delante del Señor y delante de la sociedad. Porque hoy queremos tratar el tema, la responsabilidad espiritual de los padres sobre los hijos. Y nos estamos basando para hablar de esto en el libro de Job, su capítulo 1, versículos 1 al 5. Por favor, acompáñeme a su lectura. Dice de la manera siguiente: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales de su tiempo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Que el Señor prospere esta palabra en tu corazón y que te enseñe a ser un padre responsable ante Dios y ante los hombres. Precisamente, amigos y hermanos, los hijos son, dice la Biblia, el Salmo 127, herencia de Jehová. Es decir, que los hijos, antes de ser nuestros, son de Dios. Los hijos no son un accidente ni una casualidad. Cada niño que es concebido en el vientre de una madre tiene la anuencia de Dios. Escuche lo que digo. Cada niño concebido en el vientre de una madre tiene la anuencia de Dios, tiene la participación de Dios. Dice la Biblia que Dios es quien forma en las entrañas de esa madre a ese bebé. Que el Salmo 139 lo dice de una manera muy clara. En Jeremías capítulo 1, sus versículos 4 y 5, Dios le habló muy claro a Jeremías acerca de esto. Job mismo dice más adelante que el Todopoderoso lo hizo a él. Así es que los hijos son una herencia de Dios. Dios tiene propósito con tus hijos. Papá, mamá. Dios tiene propósito con tus hijos. Y si Dios tiene propósito con tus hijos, entonces tú tienes una gran responsabilidad. Yo tengo una gran responsabilidad. Y es colaborar con Dios para que esos propósitos sean alcanzados por nuestros hijos. Así es que con esto en mente quiero tratar este tema en esta ocasión. La responsabilidad espiritual
de los padres sobre los hijos. La responsabilidad espiritual de los padres sobre los hijos precisamente es un tema muy dejado de lado. Muy pocos son los padres que asumen la responsabilidad espiritual de cuidar, de guiar a sus hijos y de enseñarlos a adorar a Dios. Precisamente, hermanos, porque muchos ignoran que los niños tienen un alma que adora. No es que adorará, es que adora. Esa alma está concebida para adorar. Si papá no le enseña a adorar a Dios, ese niño cuando crezca empezará a adorarse a sí mismo o adorará al mismo diablo. El alma del hombre fue hecha y concebida por Dios para que adore. El ser humano no es solamente carne y sangre, él tiene espíritu, tiene alma. Estos elementos lo comunican en el mundo espiritual con el ser que lo creó. Y no importa cuánto el hombre quiera negar la existencia de Dios, Dios está en el centro del ser del hombre, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, hay elementos en el hombre que son semejantes a la divinidad. Así es que hay una responsabilidad en nosotros como padres de nuestros hijos. ¿En qué consiste esta responsabilidad? La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6 lo siguiente. Escuche, por favor. Dice el Señor al pueblo de Israel, y es una forma de decirle al mundo, pues Dios usó a la nación de Israel como modelo para que transmitiera su palabra, su mensaje al mundo entero. Dice el Señor en el versículo 1 de Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. En el versículo 6, el Señor continúa diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alabado sea el Señor para siempre. Como usted puede ver, Dios le da la palabra al pueblo. Y esta palabra que Dios le da al pueblo, se la da al momento que ellos van a entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es la buena tierra. La tierra prometida podemos definirla como la tierra de la prosperidad, la tierra o el lugar de la abundancia, de la bendición, el lugar donde Dios nos prospera. Y Dios le está diciendo a este pueblo que aún estando en el lugar donde Dios prospera, aún estando en el lugar de la bendición, si no tomas la palabra y el mandamiento de Dios, sus estatutos, y los guardas en tu corazón y los enseñas a tus hijos, dice, no les irá bien. Sus días no serán prolongados y no van a disfrutar de ese gran bienestar que Dios provee en la tierra de la bendición. Qué pena. Hay personas que estando en la tierra de la bendición no pueden disfrutar la bendición. Hay personas que reciben bendiciones de Dios y no las pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque sus corazones están apartados de la palabra de Dios. Porque han apartado su corazón de Dios y también han apartado a sus hijos de Dios. Hay una gran responsabilidad en nosotros. Esa responsabilidad comienza por mí como padre. El Señor le dice a este hombre que debe ocuparse primero de su propia espiritualidad. Cada padre, cada madre debe ocuparse primero
de su propia santidad delante de Dios, de andar recto delante de Dios. Este mundo está extraviado, este mundo está retrocediendo cada día más. La vanidad, la corrupción, las aberraciones más horribles están siendo aprobadas por los gobiernos del mundo para ser implantadas en la sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad se ha apartado de Dios. El apartarse de Dios es como un cáncer que va carcomiéndolo todo. Destruye lo más sano de la sociedad y la convierte luego en un estercolero. Eso es lo que está pasando en esta sociedad. Nos abruma, nos alarma. En estos días escuchamos de la aprobación por decreto de una ley en Haití, nuestro vecino país, que comparte la isla de la Española, la isla donde estamos los dominicanos. Allí se acaba de aprobar una ley que no solamente legaliza el matrimonio entre iguales, sino que también autoriza las relaciones íntimas con niños a partir de los 15 años. Pero algo más aberrante todavía. Esa misma ley que aprueba este presidente en Haití también legaliza las relaciones con animales. El hombre está en una fase de decadencia total porque se ha olvidado de su propia santidad. Se ha olvidado de que él necesita modelar en su casa su propia espiritualidad. Por tanto, Dios le dice al pueblo, esa palabra primero debes guardarla tú y luego enseñarla a tus hijos. Así es que, en primer lugar, mi propia santidad. Y en segundo lugar, entonces, procurar la santidad de tus hijos. Observe cómo dice la palabra en el versículo 6. Dice, esas palabras que te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hay una responsabilidad en papá y mamá. Repetir la palabra de Dios, la palabra que ellos han asumido en su vida personal, repetirla a sus hijos. En toda circunstancia deben repetírsela. En todo lugar deben enseñársela. Dice, cuando estés en el camino, cuando estés en la hacienda, cuando estés en los negocios, cuando estés en la empresa, en donde quiera que tú estés, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Así es que esto es lo que Dios nos manda primero. Para que esta responsabilidad podamos cumplirla nosotros, necesitamos ponernos a cuenta nosotros mismos, primero delante del Señor. Ahora bien, hermanos, esta responsabilidad que tenemos espiritual sobre nuestros hijos tiene un límite. Hay límites en esa responsabilidad. Y podemos verlo claramente en la palabra. Observe esto. Job, que es nuestro pasaje base, está muy inquieto, muy preocupado. Este hombre tiene algo que no le da tranquilidad, y es que sus hijos están actuando libertinamente, están actuando como jóvenes al fin, simplemente disfrutando el momento. Y él tiene temor de que estos muchachos no estén, honrando a Dios en su conducta. Es posible que estos jóvenes generen esa preocupación en su padre, porque ya ellos han evidenciado delante de su padre que no se acogen a las palabras que su padre les ha enseñado, a los consejos que su padre le ha dado, a la vida que su padre les ha modelado, porque Job era un hombre modelo. Dice el versículo 1 que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Más adelante dice la Biblia cómo este hombre había hecho un pacto con sus propios ojos para no mirar de forma codiciosa, de forma morbosa a una joven, dice la palabra. Sin embargo, sus hijos parece que no lo habían asimilado por esta gran preocupación que Job mostraba. ¿Cuáles son los límites de esa responsabilidad? Dice la palabra de Dios que el hombre de Dios, la responsabilidad que tiene primero es de ser santo en sí mismo, de santificar su propia vida, de poner su vida en obediencia y de procurar que sus hijos lo hagan, enseñando la palabra de Dios. Pero Job acá, dice la Biblia, que Job tomaba cuando los hijos salían del banquete y los
y invitaba y los santificaba. Oiga la expresión, los santificaba. Y ofrecía sacrificios por ellos, hacía holocaustos por ellos. Pero fíjense una cosa, Job podía adorar, él podía adorar por sí mismo, pero no puede adorar por sus hijos. Un padre no puede adorar por sus hijos. Cada uno es responsable. Oiga, Job podía ofrecer el sacrificio, pero no podía adorar por sus hijos. Los hijos tenían que traer el sacrificio. De ellos debió nacer el interés de ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Job es un patriarca y vivió en el tiempo en donde el sacerdote era que presentaba el holocausto delante de Dios. Por tanto, él como padre presentaba el holocausto, pero sus hijos debieron traer espontáneamente el sacrificio y presentarlo ante su padre para que su padre lo presente delante de Dios. Nosotros no podemos adorar por nuestros hijos. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a adorar a Dios. Solo podemos enseñarles cómo se adora a Dios. Esa es mi responsabilidad. Esa es tu responsabilidad, papá. Adorar a Dios y mostrar con tu ejemplo cómo se adora a Dios. Así es que, primer paso, Job podía presentar el sacrificio, pero no podía adorar por sus hijos. En segundo lugar, el padre puede interceder por el hijo, pero no puede santificar al hijo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que santifica. Y en el tiempo de Job, que el Espíritu Santo no tenía ese papel tan, digamos, visible, porque en ese tiempo el Espíritu Santo no se manifestaba tan seguido. Ahora el Espíritu Santo habita, dice la Biblia, en los creyentes. Pero la santificación es una acción personal. Es por medio de la obediencia de cada uno a la palabra de Dios que su vida se comienza a santificar. No hablamos de santidad porque la santidad es un estado del Espíritu. La Biblia dice que cuando el hombre cree en el Señor, el Espíritu de Dios opera un nuevo nacimiento interior. Un nuevo nacimiento del Espíritu. Dice Tito capítulo 3, que es un nuevo nacimiento del Espíritu. Una renovación, un nuevo espíritu nuevo. Ese espíritu viene, dice Efesios 2:10, creado en Cristo. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el hombre interior que habla el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 2. Entonces, ese hombre interior es el que viene con un espíritu renovado. Por tanto, la santificación ya viene a ser la obediencia del hombre conscientemente, porque va generando una transformación de su mente y una transformación de su conciencia. Así es que el padre puede interceder, pero no puede santificar a sus hijos. Nosotros los pastores, por ejemplo, podemos enseñar la palabra de Dios, la correcta doctrina a la iglesia, pero no podemos santificar a la iglesia. No podemos santificar a los que llegan al templo. Podemos darles la palabra y mostrarles cómo se obedece la palabra de Dios, pero no podemos forzar su santificación, ni podemos llevarlos a ellos a ser santos. No podemos, eso es una obra del Espíritu de Dios. Así es que el Padre es responsable de su propia santificación y de enseñársela a sus hijos, pero no es responsable de la santificación de sus hijos, ni tampoco de la adoración de sus hijos. Una tercera cosa que el padre no es responsable es de la salvación de sus hijos. Amigos y hermanos, la fe no se hereda, aunque puede modelarse. De eso se trata lo que Dios enseña al pueblo en Deuteronomio capítulo 6. Y es lo que esperamos que cada padre asuma en su rol de guiar a sus hijos hacia Dios. Cada hombre, cada padre de familia es el sacerdote de su casa. Y como sacerdote debe modelar una vida de obediencia a Dios. Así es que el padre no es responsable de la salvación de sus hijos. La Biblia dice en Proverbios capítulo
En Proverbios capítulo 6, Proverbios 22, 6 dice que debemos nosotros enseñar al niño en su camino y aunque sea viejo, dice, no se apartará de él. Recuerde que somos colaboradores de Dios en esta labor de guiar a los hijos hacia Dios y hasta los propósitos de Dios. Tú no eres responsable de que tus hijos se salven, pero sí tú eres responsable de enseñarles a ellos al Dios verdadero y de modelarles a ellos una vida de adoración y una vida que muestre respeto, temor y obediencia al Señor. Yo no soy responsable de la salvación de mis hijos. ¿Saben por qué? Porque mis hijos tienen delante de Dios la responsabilidad de creer en Él por lo que Dios ha manifestado de sí mismo en la misma creación. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la Biblia que el hombre es responsable de negarle la gloria a Dios porque no le dio honra al Señor por medio de conocerlo a través de las cosas hechas. Hay una responsabilidad particular, personal en cada uno. Cada uno puede, aún por las cosas hechas, puede llegar a conocer a Dios. Así es que hay una responsabilidad personal. La salvación es individual. Yo no soy responsable de la salvación de mis hijos, pero sí yo soy responsable de enseñarles a ellos una vida de un hombre que ha sido redimido por la sangre y una vida de un hombre que se ha enfocado en Dios y que ha determinado, que ha tomado una decisión muy firme de obedecer la palabra de Dios, de un hombre que ha visto en Cristo su Salvador. Esa es mi responsabilidad y la asumo con toda integridad, con toda honestidad y con toda devoción. Asumo modelarle a mis hijos la vida de un hombre que se esfuerza por obedecer a Dios cada día. No soy responsable de su salvación. La responsabilidad del padre ante Dios es enseñarle a sus hijos la palabra de Dios en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento. Así es que, hermanos y amigos, nosotros tenemos una gran responsabilidad y es la de guiar a nuestros hijos a Dios. Y es la de enseñarles a ellos que tienen un alma que salvar y que esa alma, si no se enfoca en Dios, se enfocará en la vanidad, se enfocará en la corrupción, se enfocará en el enemigo de su alma, Satanás. Se enfocará en engrandecer al hombre, en engrandecer cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero. Esa es nuestra responsabilidad. Otra responsabilidad que tiene el padre es confiar sus hijos a Dios y descansar en su amoroso cuidado. Dijimos al principio que los hijos son una herencia de Dios. Los hijos, antes de ser nuestros, son de Dios. Por tanto, Dios tiene un propósito con ellos. Dios, en ese propósito que tiene con nuestros hijos, va a cuidar a sus hijos, va a proveer protección para ellos y va a proveer guianza para ellos. Hay un destino que Dios ha plasmado para ellos y ellos pueden alcanzar ese destino que Dios ha planteado para ellos solamente con obediencia al Señor. Y a eso estamos llamados nosotros, a guiarlos hasta allá. Pero observe una cosa, y por esto hemos tomado este caso de Job como modelo. Job está angustiado por lo que está pasando con sus hijos. Pero Job no hace un ejercicio de confianza en Dios al traer sus hijos y presentarlos delante de Dios, sino que Job, aun cuando presenta ofrendas, sacrificios por sus hijos, clamores por sus hijos, Job nunca descansó. Job siempre tuvo preocupación y temor. Job, dice la palabra en el capítulo 3, versículo 25, oiga cómo Job demuestra esta situación que le embargó por toda su vida. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Si relacionamos estos versículos con este último verso
del capítulo 1, donde dice la palabra que Job con sus labios confesó. Dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dice, de esta manera hacía todos los días, lo santificaba según él y presentaba holocausto. Pero eso lo hacía todos los días. Es decir, Job no llegó un momento en el que pensó, ya he presentado a mis hijos a Dios, ya he orado y he intercedido por ellos, he pedido a Dios misericordia por mis hijos y ahora voy a descansar, porque Dios es bueno y misericordioso, porque Dios puede guiar a tus hijos a tener temor de Dios. Es posible que tú tengas un hijo ahora mismo rebelde, un hijo que no quiera sujetarse a la palabra de Dios, pero tu tarea es orar por ese joven, presentarlo ante Dios, derramar tu alma delante de Dios y descansar. Porque la fe se demuestra de esta manera. Traigo mi carga delante de Dios y la deposito delante de Dios y ahora confío en Dios. Presento a mi hijo delante de Dios y creo que la voluntad de Dios para mi hijo se hará y que Dios lo traerá de donde quiera que se encuentre. No importa la senda torcida que él tenga. Yo sé que mi Señor lo va a rescatar porque Dios tiene propósito conmigo. Eso es la expresión de un hombre que confía en Dios. Y eso te da paz y tranquilidad. Tú como padre o como madre, no importa cuán difícil sea la vida de tu hijo y cuánto quizás preocupación te pueda producir cuando vienes a la presencia del Señor, sabiendo que de Dios vienen tus hijos. Que antes que ser tuyos son de Él, que Él los formó en tu vientre con un propósito extraordinario y que Dios cumplirá su propósito en tus hijos, entonces tú confías en Dios. Job no tuvo paz, Job no tuvo tranquilidad, oraba todos los días por la misma causa y no tenía paz. Así se demuestra la falta de fe. Cuando tú presentas a Dios todos los días las mismas cosas y por las mismas cosas tú estás angustiado todos los días. Traes horas, ayunas, haces silicio y estás con una zozobra, no tienes paz, entonces tú no estás confiando en Dios. Quizás estás pensando que Dios no te está escuchando. Estás diciendo, Dios no responde mi oración. Dios está ignorando lo que le estoy pidiendo. Cualquiera de esas cosas son expresiones de duda y de incredulidad. Tú tienes que saber que el que viene a Dios en oración, Dios lo escucha. Dios escucha al que viene ante Él en oración. Porque nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso. Dios quiere que vayamos a Él. Él ha hecho todo para acercarse a nosotros. Por tanto, cuando tú haces cualquier cosita para acercarte a Dios, Dios lo valora. Dios lo aprecia porque Dios entregó a su Hijo para acercarse a ti. Dios entregó a su Hijo a la muerte, al sacrificio, para precisamente darte a ti la oportunidad de tener paz con Él, entrada franca a su trono de gracia. Y dice la Biblia que los hijos de los justos son bienaventurados después de ellos. Que Dios los guarda, que Dios tiene en su haber el proveer para esos hijos seguridad, descanso, un futuro luminoso. Dios tiene planes con tus hijos. Así es que confía. Si estás pasando por momentos difíciles, por algún hijo que tiene alguna rebelión, confíalo a Dios. Confíalo a Dios. Hace algunos años escuché el testimonio de un pastor que declaraba algo que sucedió a una hermana de su congregación. Él decía, hay una hermana que tenía un hijo piloto y el hijo salía a hacer sus jornadas aéreas y precisamente lo hacía en la ciudad donde vivía la madre. Y él bajaba el helicóptero lo más que podía y pasaba por la frente de la casa, sobre la casa de su madre, y la madre se ponía en zozobra, temerosa. Ay, Dios mío, mi hijo, ay, cuídame a mi muchacho, que no se vaya a caer de ese helicóptero, ay, Señor. Y esa era su oración todo el tiempo, y ese temor, y ese susto. Y el Señor dice que un día le dijo, ¿tú quieres que te lo deje en la casa para que tú lo cuides? Y la señora se asustó. Oh, Señor, no. Ella entendió lo que Dios le estaba diciendo.
Dice, tú quieres que yo lo baje del avión. Tú quieres que yo te lo imposibilite en la casa para que tú lo cuides. Ya que tú no crees que Dios lo puede cuidar, entonces pues es bueno que lo cuides tú. Hay padres que tienen ese problema. Hay padres que no tienen tranquilidad. Sus hijos no pueden salir a ninguna parte porque ellos están en zozobra y en temor. Entonces Dios no los puede cuidar. Solo tú los cuidas cuando están en su casa, en tu casa. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque Dios es suficiente. Dios es suficiente para cuidarnos a nosotros y para cuidar lo que nos ha entregado. Así es que Job no tuvo paz. No estuvo reposado, no confió en Dios. Por tanto, pasó lo que él temía. Oiga, lo que uno teme generalmente le acontece. Cuidado, los temores atraen las desgracias. La fe nos da paz y atrae hacia nosotros toda la protección de Dios. Así es que, amigo, hermano que me escucha, si tienes un temor que te sofoca, que te mantiene nervioso, ven ante Dios en oración y confía que Dios te escucha. Y pon tus cargas delante de Él y confía que lo que Dios decida es lo mejor para tu vida. Así es que confía en el Señor. Hermanos y amigos, finalmente, esta responsabilidad que tenemos delante de Dios es posiblemente la más grande responsabilidad por la que tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en su orden, en su trato con el hombre, puso a la familia primero que a la iglesia. Es decir, un hombre tiene una responsabilidad primaria con la familia por causa del mandato de Dios. Dios sabe que de una familia sana sale una iglesia sana. La iglesia se está formada por familias. Por tanto, papá que me escucha, mamá que me escucha, ¿cómo está tu familia delante de Dios? ¿Cómo estás llevando a cabo tu responsabilidad espiritual de guiar a tu familia a Dios? ¿Piensas en eso? ¿O solamente le estás dando techo, comida y vestido? ¿O solo le estás dando a tus hijos educación? ¿O solo te estás preocupando por las cosas de esta vida? ¿Tienes tú un compromiso con la palabra de Dios para tu propia vida y para enseñarla ante tus hijos? La Biblia dice en Romanos 14:10 que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero yo quiero que usted lo vea en 2 de Corintios capítulo 5, su versículo 10. Observe lo que dice la Biblia en este pasaje y con esto vamos a terminar. Oiga lo que dice el Señor por boca del Espíritu Santo, por vía del Espíritu Santo en la boca del apóstol Pablo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Oyó? Un día todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con aquello que Dios nos delegó, con aquello que Dios nos confió. Dios nos confió una familia, no importa la cantidad de hijos. Dios te dio la capacidad para que a esa pequeña familia o a esa gran familia tú la conduzcas hacia Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo, papá, con tus hijos? ¿Los estás conduciendo a Dios o los estás dejando llevar por la deriva? ¿Los estás instruyendo en los caminos del Señor, sabiendo que el Señor mismo es tu mayor aliado en estos propósitos? El Señor quiere que confíes en Él, que hagas tu esfuerzo sabiendo que el resto lo hará el Señor. Tenemos una responsabilidad y esta es la más alta responsabilidad que tenemos: guiar a nuestros hijos a Dios. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por Dios y por causa de Él, porque somos en esta vida el propósito de Dios. Somos hechos por Él y para Él, para los propósitos de Él. Padre que me escucha, en esta semana que acabamos de terminar,
se celebró el Día del Padre. Y qué bueno que pudimos ser agasajados, celebrados y hasta nos alegraron con regalos y con suculentas comidas y cosas. Gloria al Señor por esto. Pero, papá, ¿cómo está tu compromiso delante de Dios? Cuando estés delante de Dios, será celebrado. Dios te celebrará como un padre digno. Dios dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. En tu tarea fuiste fiel. Yo te pondré ahora en lo mucho, en la abundancia del Señor. Yo espero que esta palabra pueda hacerte reflexionar acerca de tu mayor responsabilidad, tu responsabilidad espiritual ante tus hijos. Esto está en ruinas. Esto está abandonado por la mayoría. Que tú no te encuentres en ese grupo. Y si estás en ese grupo, salte. Hoy puedes hacerlo. Con una sencilla oración quiero ayudarte a que te comprometas con Dios, a salir de ese estado de indiferencia, de descuido sobre tus tareas más importantes, que son guiar a tus hijos a adorar al verdadero Dios, a guardar su palabra, modelándosela primero con tu propia vida y luego enseñándoles en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo bendigo a los padres que pueden escuchar estas palabras y que están lidiando con situaciones con sus hijos. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas, que tú le des la sabiduría y la prudencia y la paciencia para tratar, lidiar con sus hijos rebeldes o con sus hijos, Señor, que no quieren acogerse a tu palabra y acogerse, Señor, a las orientaciones que sus padres le están ofreciendo. Te ruego, Señor, que pongas paz en ellos y que le des la confianza de que la obra la terminarás tú. Glorifícate en cada padre, glorifícate en cada madre, Señor, y ayúdanos a ser fieles en esta labor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. La Iglesia Remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés,